Hola, ¿cómo estamos? En estos momentos quisiera tener una pequeña reflexión con cada uno de los que pues van a tener la oportunidad de tener este espacio para escuchar estas palabras. Y rápidamente, cuando queremos o escuchamos la palabra proceso, como persona, lo que queremos referir cuando hablamos donde otra persona la estoy pasando mal, pero tengo que estar ahí. Cuando hablamos y escuchamos o expresamos la palabra estoy en un proceso, lo que le estamos haciendo ver a otra persona es: lo estoy pasando mal. Pero ¿qué tal si vemos la palabra proceso como lo que realmente es el proceso? Me explico y vamos a hablarlo. Cuando busqué la definición, hubo una que me llamó mucho la atención, que dice: procedimiento o conjunto de operaciones a que se somete una cosa para elaborarla y o transformarla. Y me pregunto yo, cuando le decimos a alguien estoy en mi proceso, cuando termino ese proceso, ¿realmente fui elaborada y fui transformada? Una buena pregunta para saber si cuando nos vuelven a preguntar estamos en alguna dificultad, la palabra correcta que hablamos es la palabra proceso. Cuando hablamos de procesos, son diferentes etapas por las cuales tenemos que pasar para llegar a algo. Hay personas que lamentablemente, ¿cómo estás en mi proceso? Pero han pasado años en el proceso y años en el proceso y nunca ha habido ni una transformación ni hemos visto el proceso de elaboración para terminar eso. Por ejemplo, una de las cosas más fáciles de poder hablarlo es sobre un juego de sala de madera. Todos sabemos y hemos visto un tronco, un árbol. Y nosotros, por lo menos en mi caso, yo no sé el proceso completo de picar ese árbol, no sé a dónde se lleva, no sé a dónde se somete, no sé cómo lo pican, no sé cómo lo tienen que pulir, no sé qué herramientas utilizan para poder darle forma, para darle espacio, qué árbol es bueno para eso que yo quiero formar como lo que es un mueble, ¿verdad? Pero alguien que sabe de muebles, sabe qué árbol tiene que picar, dónde tiene que picarlo, en qué momento tiene que picarlo. Sabe si el palo o el árbol está ya para poder ser de él un procedimiento o un proceso para tener que elaborarlo en su etapa, en su espacio y en su lugar exacto, en el tiempo exacto, con la cantidad de cosas que tenga que hacerlo. Cuándo pulirlo, cuándo darle forma, dónde colocarlo. Todo eso lo sabe el que es experto, ¿verdad? Haciendo un mueble. Uno de los procedimientos que nosotros hacemos mucho más diario, diría yo, o que conocemos más diariamente, y perdónenme en verdad lo rapidito que va a ser esto, pero es el más clásico: cómo convertir, cuál es el proceso de convertir una leche regular en una leche con quick. Y todos sabemos que es abrir el pote de leche, el candungo de leche, vertirlo en un vaso, coger el Cresto o el Quick, echar las cucharas que deseemos y moverlo. Tenemos que batirlo hasta que el proceso de batir haga que la leche ya no sea una leche blanca, sino que sea una leche mezclada con el Cresto y se hace lo que gloriosamente conocemos como leche con Cresto. ¿Ven? Eso es un proceso. Y todos nosotros sabemos que decimos estoy en un proceso, pero realmente ¿qué es un proceso? Porque no todos los procesos son malos. Mas sin embargo queremos hacer como un adjetivo o una descripción del proceso como el momento difícil. Pero realmente ¿qué está haciendo el proceso en nuestra vida? Realmente cuando termino el proceso, y si estuviéramos en vivo, usted estuviera viendo mis dos dedos haciendo como entre comillas. Después que termino el proceso, ¿sigo siendo la misma que estaba antes del proceso o ha habido un cambio? Porque déjeme decirle que
que si usted indica que hubo un proceso en su vida y cuando usted termina ese proceso, usted sigue siendo la misma, usted no pasó por un proceso. Usted tuvo una situación difícil, que son dos cosas distintas, y se lo puedo demostrar nuevamente cuando buscamos la definición de proceso. Es un procedimiento o conjunto de operaciones a que se somete a una cosa para elaborarla o transformarla. ¿Te están elaborando en el proceso o simplemente estás pasando un mal momento? Cuando terminó el proceso, ¿sigues siendo la misma persona o ha habido una transformación en tu vida? La gente dice, esa es la misma de siempre, o han dicho, wow, esa persona ha sido un cambio en su vida. Pues si ha sido un cambio, sí pasaste un proceso. Cuando somos personas en lo natural, que reconocemos a Dios como exclusivo Salvador de nuestra vida, decimos, me convertí al Señor y amén. Pero realmente lo que hicimos fue un proceso de reconocer en nuestra vida que algo necesitábamos. Y entonces hubo un conjunto de operaciones. Reconocí que necesitaba ese cambio. Reconocí quién me lo podía dar y accioné con esa persona y le dije, necesito que me ayude. Entonces es que hubo una elaboración del Espíritu Santo en nuestra vida. Confesamos al Señor como único y exclusivo Salvador, y entonces es que hubo una transformación en la vida de nosotros. Así que cuando nos vuelvan a preguntar ¿cómo estás?, tengamos más juicio en contestar, estoy pasando un proceso difícil, o estoy pasando un proceso, o estoy en un momento difícil. Un proceso difícil te tiene que haber una transformación. Un momento difícil no necesariamente va a haber una transformación. Lo que va a haber es una solución a tu problema. Pero un proceso es aquel conjunto de cosas que me están ocurriendo en mi vida, que me hacen reflexionar, que me hacen entender, que me hacen cambiar, y entonces recibo lo que se llama una transformación. Una de las personas más espectaculares de la Biblia que me habla específicamente de lo que es una transformación es en el libro de Job, capítulo 23, versículo 10, y todos lo conocemos. Dice en el libro de Job, capítulo 23, versículo 10, y dice, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Y nosotros decimos, pero Job, cuando en la Biblia, desde el capítulo 1 hasta el último capítulo, dice que es un hombre perfecto, que era un hombre como a Dios le agradaba, que había esto otro, que no había una manera de transformar a Job porque todo estuvo bien. Pero ¿cuál fue el proceso de Job? El proceso de Job fue perder su familia, perder sus hijos, perder sus pertenencias, perder su salud. Y entonces hay una expresión de Job que me llama la atención. Amo cuando oigo esa expresión de Job. Es de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué me quiere decir esa expresión? Que realmente sí había necesidad de una transformación. Sí había una necesidad de que Job pasara por un proceso donde lo perdiera todo, porque él sí había escuchado que había un Dios y sí tenía cierto respeto por lo que había oído de Dios. Él sí sabía que Dios todo lo podía. Él sí sabía que todo era posible en Dios. Él sí respetaba a Dios y sus mandamientos, y regía y oraba para que sus pecados fueran perdonados y hasta aún a lo de sus hijos fueran perdonados. Pero Job tuvo que pasar el perder a sus hijos, perder sus ganancias, perder todo lo que poseía, aún ser criticado por sus mejores amigos, para que en el capítulo 42 de ese mismo versículo, en el capítulo 42 de ese mismo libro, en los versículos 4, comenzar a decir, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Había la necesidad de la transformación de un conocimiento de algo a una relación con algo. Job sabía y había escuchado a Dios, pero no había tenido una relación con el Señor. No había tenido ese tú a tú con el Señor. Y por medio del proceso que él pasó y se mantuvo, entonces sí, podemos decir que de un Job que era perfecto delante de Dios, terminamos conociendo un Job que por fin conoció a Dios,
cara a cara. Ahí hubo una transformación. Así que cuando hablamos de Jesús, cuando hablamos de Job, cuando hablamos de proceso, estamos hablando de un sinnúmero de situaciones difíciles que pudieran llegar a nuestra vida, pero que llegan con un propósito y con algo definido: transformarte, cambiarte, hacerte una nueva criatura, hacer de ti lo que tú nunca habías creído que pudiera pasar, que en ti haya cambio, que hay algo realmente que sucedió en tu vida. Si tú le dices a alguien, estoy en un proceso, date cuenta que le estás diciendo a alguien, me acabo de someter a algo más fuerte que yo, porque yo necesito una transformación en mi vida. Cuando tú le estás diciendo a alguien, estoy en un proceso difícil, le estás diciendo, me estoy negando a mí misma, me acabo de someter a un proceso para que lo que hay en mí sea completamente transformado. Eso es lo que usted y yo le estamos diciendo a alguien cuando nos dice, ¿qué te pasa? Y tú contestas, estoy en medio de un proceso. Si tú no te estás sometiendo al proceso, si tú no estás con tu corazón y tu mente dispuesto a un cambio, déjame decirte que no estás en un proceso, sino que estás en un momento difícil. Y yo te insto en este hermoso día del Señor, que si tú estás pasando un momento difícil, hagas un paro y digas, yo necesito cambiar este momento difícil a un proceso en mi vida, porque yo necesito que cuando esto termine haya una transformación y haya algún cambio, que yo no vuelva a seguir siendo la misma persona, que cuando todo esto termine yo no sea la misma, para que no vuelva a ocurrir a mi vida. Espíritu de Dios, yo te pido de una manera poderosa que toda persona que pueda escuchar este audio reciba en su corazón que no es lo mismo tener un momento difícil que tener un momento donde un proceso de transformación. El ser procesado te cambiará. Espíritu Santo, y yo te pido que toda persona que escuche este audio reciba en su interior este proceso de transformación fuerte en su vida llamada proceso, pero que al final, cuando nos pruebes y pasemos por el proceso del fuego, tengamos la transformación de una piedra regular a un diamante, a una piedra preciosa, porque ese es el propósito de todo proceso: transformarte de algo natural en algo sobrenatural, de una piedra ordinaria a una piedra extraordinaria, de una piedra ordinaria a un diamante extraordinario, con valor y procesado hasta el final, con una consecuencia de transformación. Dios te bendiga, Dios te guarde, y esperemos en el Señor y en el poder de su Espíritu Santo, que estas palabras entren a tu corazón y te ayuden a entender que el Señor no tiene nada en tu contra, solamente te está procesando porque quiere transformar quién eres hoy. Dios te bendiga.